Hablar ahora de menstruación, para eso estamos recibiendo a la coeditora de Menstrupedia. Estamos hablando de Carla Giacomo. ¿Cómo andás, Carla? Un gusto recibirte. Bueno, igualmente, y gracias por el espacio. No, por favor. Sí. La verdad que me parece que es un tema súper interesante por varias cosas, por varios motivos. Porque en primer lugar, creo, a nivel de mi juicio, capaz que vos me podés corregir o no, que se habla poco del tema. Y que en esta franja etaria a la que está apuntada este libro, que tiene un formato cómic, que es un poco más sencillo para los chicos y para quien está apuntado para poder hablar del tema, no existe. ¿Estoy bien o estoy mal? Estás muy bien, estás muy bien. Sí, no existe material, bueno, por lo menos que yo conozca, así tan simple, claro y divertido también, porque es parte de la cosa. Y realmente no se habla. No se habla. No, Es tabú, no se habla. es un tema tabú. Sí, es un tabú, aunque digan que no, es un tabú. Cuesta iniciar estas conversaciones, los padres tienen muchas dudas, ¿no? A la hora de, cuando llega ese momento, que por lo general es muy sobre el momento que va a menstruar una niña. Claro. La idea es abordar antes el tema para ir preparando, ¿no? Porque es todo un cambio pubertad, no es solamente la menstruación. Es cuando empiezan todos los cambios del cuerpo. Hormonales, todos. El cuerpo cambia. Estás en la escuela y empiezan las comparaciones y a uno le sale el grano y el otro empieza a desarrollar caderas, senos, etcétera, los hombres, cambios de voz. Y bueno, parece una cosa muy natural, pero en realidad es muy rápida y culmina un poco con la menstruación en las niñas, ¿no? Y eso sí genera mucha inseguridad a una niña. Claro. Es parte de ese Porque proceso. no sabe realmente qué es lo que está pasando. Y los padres no saben a veces cómo abordar el tema, cómo hablar. Y piden un recurso. Eso es lo que yo digo, que lo piden, no es que se me ocurrió decir, bueno, vamos a hacer esto porque es divertido. Claro. No, había una necesidad que la comprobamos durante un tiempo cuando trabajábamos con copas menstruales, de los padres que no sabían cuál era el momento, cómo hablarles, si no había algún apoyo. Me parece interesante eso, de conocer cómo te acercás a la temática, porque venís trabajando del 2012, pero mi pregunta va en si la dificultad aparece solo en el cómo decirlo, sino en lo que se dice, en qué tanta información tienen los padres para aportar hacia los hijos. Porque hay un tema en el cómo, y estamos de acuerdo en cómo le decís a un niño chico en el que va a ir hacia ese lugar, pero todavía no está, o está en proceso de... Pero también en la información, en la calidad de la información que se le brinda. Me parece que hay una doble virtud de este contenido. Sí, yo creo que sí. Además, en Origen, por ejemplo, que se hizo en la India, no sé si, bueno... Sí, de donde surge el proyecto. Surge de ahí y se hicieron prototipos que se probaron durante 18 meses, ¿no? Relevando información, investigación, información, a ver cuáles eran los puntos, digamos, más flacos, si querés, o dónde estaban los tabúes, que bueno, la India es otra historia, ¿no? Porque todo esto tiene contextos distintos. Y la información, justamente, de 8 o 9 años, no tenés que ser muy cuidadoso. Claro. Porque hay información que ellos no van a entender. Entonces hay que darle la información que un niño puede entender y por eso hicieron este formato en cómic. Claro. Y cómo está narrado, como una conversación, como una aventura, como una cosa divertida. Y de a poco va introduciendo en diferentes temas, ¿no? Pues empieza con todos los cambios, cómo cambia el cuerpo, el tema de alimentación, la gestión, la higiene, etcétera, salud, tema de salud. Pero con la información bien ajustada que fue verificada en todo el proceso, además, por un ginecólogo. Ah, bien. Un ginecólogo, o sea, es información verificada científica. Claro. ¿Tá? Pero está adaptada a niños de 8, 9 años hasta 13 y más. Porque el adulto también aprende. Claro, sí, absolutamente. Sí. Carla, mencionabas que era un proyecto de la India. ¿Cómo llegás vos a ese proyecto? ¿Estabas de viaje y conociste eso? ¿O vino alguien y te lo trajo? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste al proyecto? No, mira, al proyecto llegué porque copas menstruales, hablamos mucho con muchas mujeres, había que explicar mucho, nosotros teníamos un tema ambiental también que nos ocupa bastante y empezó esta pregunta, cómo, cuándo, hablar, las mujeres les gusta compartir el tema, cuando tienen un espacio donde pueden hablar sobre sus menstruaciones, cómo las viven, cómo no las viven, etcétera, etcétera, y ahí surgió esto de que cómo era la pregunta, cómo le explico a mi hija y cuándo, cómo le hablo y cuándo. O sea, yo dije, qué loco que estamos con este tema, ¿no? En pleno siglo XXI. Y dije, bueno, está así, un recurso, un apoyo para un padre. Pero ¿qué apoyo para que sea para una niña? Justamente por el tipo de información, para no pasarnos de información. Total. Porque no necesitan pasarse de información. Y ahí en las redes, Facebook, apareció una imagen y la vi del cómic y un posteo de ellos y ahí los conocí. Y empecé a investigar un poquito y a mirar de qué iba esta página y me encontré con un montón de material y está
todo enfocado a niños, ¿no? Con una problemática importante, ¿no? De contexto específico. Claro. Y muy, muy cuidado en lo que es la imagen, la expresión, el color, cómo diseñaron los personajes, todo, cómo se hizo esa historia, todo eso. Claro. Y dije, esto es perfecto. Entonces les pedí para traducir un post que habían publicado, traducirlo al español, y empezó ahí un poco la movida, y después les ofrecí hacer la traducción al español. Y por eso, digamos, sos coautora, ¿no? Coeditora. No, coeditora. Nosotros le ofrecimos la traducción al español. En ese momento ellos estaban empezando prácticamente, era la primera edición que hacían. Claro. Y yo lo quería en español. Trajimos unos libros en inglés para probar, los testeamos, la gente, quiero español. Bueno, bien, hacemos español, y eso fue un tiempo de trabajo interesante, porque además también adaptar a cómic, ¿no? Las traducciones después hay que adaptarlas por tiempo o espacio, o sea que tenés que cuidar mucho la información, cómo la pones y qué pones. Y llegó un tiempo que fue muy lindo, ¿no? Porque fue un tiempo de intercambio con ellos, y trabajamos bajo licencia, sí, tenemos un contrato y trabajamos bajo licencia con la versión en español. ¿Y en qué cosas, imagino que más allá del contenido en sí, hay algunas cuestiones, como decías, de contexto que son diferentes, por ejemplo, en India con Uruguay o con, no sé, otros países? ¿En qué cosas vos sentiste que tenían que modificarse fuera de la información, quizás de contexto, más en cuanto al marco, a nuestro país? Bueno, justamente, no había que modificar nada. No había que... y eso me llamó mucho la atención, porque ellos tienen una problemática muy importante. Ahí aparece todo el tema que se habla, en otros ámbitos se habla, de la deserción escolar por falta de acceso a productos, por temas religiosos, por un montón de causas que yo no sabía. Y esta persona, Aditi Gupta, que es la autora, ella lo que hizo fue, bueno, en base a su experiencia, que ella sí sufrió todo eso, hacer este cómic. Y el valor que yo le encuentro es que ese cómic lo lees tú, lo leo yo, lo leen en Estados Unidos, en Europa, en Nigeria, en Mozambique, en cualquier lado. Sí. Y tú vas a decir, sí, a mí me pasó esto. Claro. Increíble, ¿no? O sea, la problemática no es una problemática, nos pasa a todas. El problema es que no se habla. Claro. O sea, que creo que el desafío más grande en todo esto es conversar, nada más. El hecho de ponerlo, ¿no? Ponerlo en palabras, ponerlo y no es reubicarlo, pero digo, darle el lugar que realmente tiene. Es un periodo, la pubertad, intenso por todos los cambios que implica. Después culmina con la menstruación, que es un hecho importante, porque siempre lo digo y lo repito siempre, nadie se olvida de su primera menstruación. La primera menstruación trae muchas patologías asociadas. La primera no, digo, la menstruación en sí, pero bueno, si no tenés una base de información, como saber cómo gestionar cuándo una cosa puede ser buena o mala o no, quedás un poco excluido, pero quedás como incómodo frente a muchas situaciones y con mucha inseguridad sobre todo. Inseguridad, vergüenza, se pierde la confianza rápidamente a esa edad, mucho, la autoconfianza. Entonces, bueno, eso pasa en todo el mundo. Sí, y eso me pareció muy, muy alucinante, porque lo hicieron en la India, que más de una vez me comentaron, bueno, pero en la India. Claro, sí, en la India. Pero somos todas mujeres en todo el mundo. Está tan lejano que parece como que acá no pasara. Sí, como pero que no pasara, y pasa en todo el territorio. De hecho, nosotros tenemos mucha llegada a todo el territorio de América del Sur. A España, Estados Unidos, voluntarios, muchas organizaciones que trabajaron con el libro y con otros recursos que tenemos que son gratuitos, que están en el sitio. Y justamente como es simple, es fácil, es claro, es divertido y lo comprenden no solo las niñas, sino que las madres, que a veces son muy jóvenes, vuelven y reaprenden. Claro. Entonces, bueno, adquirís conocimiento, sabés qué pasa y eso te da otra seguridad. Sí, exacto, para poder charlarlo también y poder informar a tu hijo de forma correcta y concreta también, sobre todo con incluso entre varones, con varones también. A esa edad es fantástico, los varones comparten naturalmente porque no hay diferenciación de género en ese momento. Y al mismo tiempo creo que los hombres capaz que no están así, pero forman parte también del proceso, digamos. En una escuela, por ejemplo, una niña que está pasando por esa situación, quizás si el hombre o el varón tiene la información, puede generar más empatía con esa otra persona. El hecho de desconocer la información hace que reaccione de una forma equivocada, que eso genera a su vez más inseguridad. El hecho de tener la información y de conocer qué es lo que le está pasando, puede ser más empático con la otra persona. Eso es súper importante, pero ¿qué pasa? Si la niña no aprende a hablar, ¿no?
Claro. Y contar lo que le pasa con naturalidad y sin tener vergüenza y sin sentir nada raro porque está menstruando o empezando a menstruar, es buenísimo que lo puedan compartir porque que el varón sepa qué es lo que le está pasando. Porque más en la escuela, 8 no te diría, pero ya a los 10, 11, bueno, 9 capaz, empieza la burla, ¿eh? Mirá que parece una tontería, pero está la burla. Entonces no nos burlamos, vamos a ver qué pasa. Contame qué va, te explico, pasa esto, pero si lo aprendés temprano, se naturaliza más rápido. Sí, y el hecho, muchas veces todas esas situaciones, cuando uno ante una broma responde en serio, en general como que queda desencajado, ¿no? Se puede responder ante la broma también. Y salir de esa situación incómoda, que también afecta. Cuando hablamos de tabú, ¿quiénes son los que tienen más tabú? ¿La gente mayor o los menores? ¿Cómo ha sido en la experiencia también tuya en el trato con los niños al hablar? Los niños suelen ser curiosos a esa edad, o sea que no tienen un tabú instalado. O sea, no vienen ya chipeados con... No, lo que pasa normalmente es que nosotras mismas, mujeres, madres o quien sea, que sea un referente para un niño o una niña, ya tiene una carga negativa, por lo general, sobre la menstruación y lo manifestamos como algo muy normal, decir, ay, qué embole, esto, ay, qué horrible, me pasa esto, me pasa lo otro, que es verdad, pasan un montón de cosas, ¿no? Obvio. Pero ya estás transmitiendo una cosa desde un lugar que no está bueno. Los adultos por lo general sí tienen, aunque digan que no, sí tienen tabú y no se habla fácilmente. Les cuesta un montón, son creo que más resistentes. Sí. O hablar directamente. Y ¿sabes qué pasa? Que además yo siempre me pareció que observando, ¿no? Observando familias, observando niños, observando un montón de situaciones, tú ves que por lo general cuando una familia o como sea que esté constituida, no importa, la niña empieza con esos cambios, hay una carga emocional importante para el referente, padre, madre, quien sea, porque la niña está cambiando. Claro. ¿Tá? Y le genera es mi niña, o no sé, pero es una carga y te da cosita porque es tu hijita, o es tu niña, o que está a cargo tuyo. Y siempre hablamos de esto, ¿no? Que cómo nombramos las emociones, cómo podemos hacer con eso, cómo disparás un diálogo, ¿no? Cuando te está interfiriendo esto en ese momento. No es fácil. Tal cual. Porque poner nombre a las emociones a nadie le resulta fácil. Cuando tenés que hablar de algo que es emocional, no siempre tenemos las palabras, te diría, que por lo general no fallan. Sí, las reacciones adecuadas quizás. Exacto, pues interfieren un montón de cosas en esos momentos. Entonces, bueno, este libro lo que tiene es que hace eso, es una herramienta, un puente para que tú puedas disparar esos diálogos. De igual a igual, de alguna manera, porque además vas a recordar, seas hombre, mujer, quien seas, porque lo viviste con una hermana, con una madre, con una prima, con una amiga, con cualquiera, y vas a recordar, y ese también es un aporte para, entonces la conversación se da de otra forma, se puede dar de otra forma. Claro. A veces no es necesario conversar nada, tenés un librito, lo dejas ahí porque sabés que está pasando esto, y el niño curioso lo va a ir a mirar. Claro. Y a su tiempo, que eso es importante, ¿no? Y va a ir mirando lo que quiera mirar. Lo que no quiera mirar, seguro que no lo va a mirar. Pero después va a volver y te va a preguntar. Y bueno, y ahí también está lindo saber que, bueno, estás generando un vínculo de confianza, ¿no? Que recurre a ti. A nivel educación pública, se ha hablado mucho de la educación sexual. Está bien que esto no tiene que ver directamente con la sexualidad o con el hecho en sí, pero sí tiene que ver con la salud sexual, me parece, de las personas y de las mujeres en particular. ¿Crees que la menstruación debería hablarse más en la educación pública o sentís que ya está instalada la menstruación dentro de la educación? No está instalada. No está instalada. No. Si bien la menstruación y la salud menstrual es algo que debería, o sea, que es parte de sí de la salud sexual y reproductiva, sin duda, y tiene mucho que ver, por lo general cuando trabajan con salud sexual, educación sexual, en los liceos o en las escuelas, sobre sexto de escuela, primero el liceo, que por lo general es cuando ahí se va el tema, mencionan la menstruación, se menciona muy por arriba, pero creo que todo esto, como es un proceso largo, estaría bueno separarlo. Es una intervención distinta que es preventiva, de alguna manera, para que tú vayas más fuerte a recibir una educación sexual desde otro lugar, ya con un conocimiento más integral de lo que te está pasando. No es solo una menstruación que dura 5 días, no. Claro. Es mucho más, es un más ciclo, son 28 días. Sí, y sobre todo cuando se está iniciando, ¿no? Que ahí es donde la falta de información quizás es donde juega o donde pega más en la confianza.
Porque una vez que ya sos mayor, bueno, las cosas suceden y uno se va ocupando como puede. Tú puedes buscar una ayuda, buscar lo que sea, pero cuando sos un niño no. Entonces me parece que bueno, que trabajar con esto, que se puede hacer de múltiples formas, sería un buen aporte, sería interesante, ¿no?, que se incluyera. O por lo menos que se hagan instancias, son instancias puntuales. Nosotros hicimos pocas, muy pocas, te digo la verdad, y fue muy lindo el retorno que tuvimos porque es eso, se abren espacios de conversación y salen cosas muy increíbles y los chicos necesitan tener esos espacios. Tienen montones de dudas, no saben todo y se dan además situaciones particulares para cada persona, para cada niño. O sea, no podemos hacer de esto una cosa general que yo diga, hay que hacerlo porque a todos les va a pasar lo mismo. Sí. No, a todos no les pasa lo mismo, pero tampoco podemos pensar desde nuestro lugar solamente lo que nosotros sabemos y lo que nos puede pasar a nosotros. Claro. Hay cantidad de situaciones que hoy se pueden contemplar también y que hay que contemplar. Claro. Y esto es un tema que te digo, tiene muchas capas, muchísimas. Sí, muchísimas. Y aristas, ¿no? Sí, como diferentes aspectos dentro del tema menstruación. Y bueno, nosotros ahora nos gusta así los padres, porque son los padres que están pidiéndolo. Y bueno, hay docentes que también se interesan, han habido muchos, hay muchas personas. Pero bueno, las sinergias son complejas. ¿Y han tenido instancias, justamente hablando de sinergia, instancias con varios adultos para poder debatir, hablar sobre el tema, intercambiar? Hemos tenido contactos, madres que han hablado con grupos de padres y para hablar en los colegios o en los liceos, públicos, privados, donde sea, pero cuesta mucho, ¿no? Ha llegado el momento, cuesta un montón. ¿Por qué? No sé, porque hay resistencia, porque es tabú. ¿Por el tema? Y porque no sé, no saben, no sé si es que no sé qué pasa, yo no te puedo decir lo que pasa. Lo que sí sé es que educar temprano es importante. Si vemos, por ejemplo, que se habla mucho, ¿no?, de salud sexual y reproductiva, que hay una cantidad de patologías, hay muchas cosas que suceden, muchísimas cosas. A nivel de salud, también en lo que es la parte de alimentación, o sea, todo lo que incide en la salud y el bienestar de una persona. Hay que empezar a educar desde chico, no ya cuando tenés 14, 15 años, que es otra historia. Cuando ya estás hecho. Ya está. Entonces, bueno, hay muchas acciones que suman para todo eso, y eso es una más. Las resistencias, quizás nunca te lo han expresado directamente, pero ¿de dónde surgen? O sea, los que ponen el freno, ¿son los padres que tienen hijos varones? ¿Los padres de hijas mujeres también son resistentes a la información? No son los padres resistentes. ¿Padres o madres, no? Estoy hablando en general. No creo que sean ellos los más resistentes, no. Lo que sí veo es que los padres cuidan, bueno, está la información que le vas a proporcionar a un chico. No importa, se puede trabajar con los padres, explicarles para que no se asusten, porque yo sé lo que pasa. Hablas de menstruación y asociás embarazo y sexo, es así. Y de eso no se habla. Tal cual. Y bueno, entonces, bueno, puedes hacer instancias con los padres, se puede trabajar con los padres, después se pueden trabajar instancias con padres, hijos, se puede trabajar con los niños solos, se puede trabajar de millones de formas. Lo que está bueno o sería interesante es que, bueno, por lo menos poder hacer realmente una intervención piloto como para decir, bueno, a ver, vamos a ver realmente qué pasa con esto, si realmente es efectivo o no. ¿Por qué no? Nosotros ahora vamos a empezar, si tenemos suerte, que es un punto, vamos a empezar a hacer unos talleres con padres. Bien. Eso es todo un tema, ¿viste? Empezar a trabajar con esto con padres, que nos encanta, porque ahí ves cuántas dudas tiene un padre, ¿no? Y cuando estás con ellos se crea un ambiente lindo, ¿viste?, de conversación, y bueno, todos traen sus dudas. Y bueno, ¿por qué no? Todos tienen dudas y quieren saber, está bien. Está muy bien. Está bien, es crear espacios. ¿Cómo puede hacer el padre, el televidente nos está mirando rápidamente, porque nos quedan algunos minutos, cómo puede hacer para poder acceder a este tipo de charlas? ¿Se hacen en lugares particulares o es abierto a todo público? Bueno, en realidad estamos planificando todo esto para empezar. Para más adelante. Vamos a empezar ahora en un lugar que sí tiene un espacio para charlas, que no es en Montevideo, es en Canelones, si sale todo bien. Pero la idea es ir ampliando, ¿no? Bien. Ir directo a los padres, porque en realidad son ellos que piden el recurso y que tienen la necesidad. Y bueno, ahorramos tiempo, porque si no nos pasamos haciendo gestiones. Claro. Para acceder al libro, ¿cómo pueden hacer? ¿En todas las librerías? ¿En las redes sociales? Está en muchas librerías, está en nuestro sitio web. Bien. Ahí tenemos tienda online. Tenemos el kit también, que nos están soplando de afuera. ¿Cómo es? Ecocer. www.ecocer.com.uy. Ahí pueden acceder. Sí, en redes es más fácil porque es Ecocer UI.
Y ahí está tienda online, tenés toda la información ahí. Está muy bien. Estaban viendo en pantalla Menstrupedia. Estamos hablando con Carla Giacumo, que es la coeditora. Muchísimas gracias por estos minutos. Y lo bueno, me parece, es poder darle a la población la información necesaria para poder abrirse y que el futuro de nuestros hijos pueda ser un poco mejor o por lo menos más llevadero. Ojalá. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. No, gracias. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más Living. Prefiero las flores rojas, también andar con vos, pisar las baldosas.